Con la venia de la mesa directiva. Adelante. Pues sí, pareciera que es muy vergonzoso el tener que votar como les están indicando. Y sus rostros lo muestran. Simplemente habría que voltear a ver al senador que incluso ya hasta se está durmiendo en su escaño. O a las y los senadores que no pueden ni siquiera levantar la cabeza. Debe ser por vergüenza. Sí, sus celulares ahí no indican otra cosa más que vergüenza por tener que votar como les están indicando. Pero también debe dar vergüenza que si hiciéramos ahorita una verificación de quórum, quién sabe si lo tendríamos. Pero bueno, como ya les van a ir a decir que pudiera darse, si es que la mesa directiva tomara en cuenta todas las propuestas, pues se van a empezar a aparecer los demás senadores. Ya es costumbre, se está haciendo costumbre la simulación del oficialismo. Y lo hacen cada vez de una manera más incongruente. Primero dicen que su reforma judicial sí va a tener más justicia en el país, porque ahora los juzgadores serán electos por el voto popular. Pero por otro lado, mediante un proceso simulado, pretenden designar como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una persona afín. La pregunta aquí es, ¿afín a quién? ¿A quien no quieren dejar ser presidenta o a quien quiere seguir mandando desde su rancho? Sí, se ha vuelto una gran simulación. Y esa simulación que han hecho ustedes hoy nos tiene aquí debatiendo a quienes nos interesa, porque a quienes no, ni siquiera muestran atención ni se encuentran en este lugar. Debatiendo sobre si se reelige o no la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fueron ustedes los que le mintieron a todos los que participaron, porque uno de ellos les dijo, de una vez díganme si esto es un circo, el mismo circo de hace 4 años. La simulación de que ustedes ya saben quién va a quedar. Y se atrevieron a decirle que no era una simulación. Se atrevieron incluso a insultarse ustedes, a molestarse por esa insinuación. Y hoy vamos a ver el gran circo. Hoy vamos a ver el desfile de la muestra de sus votos para garantizar que se cumpla la instrucción y la indicación que les han tenido que dar hace un par de horas. ¿Por qué? Porque tuvieron que esconderlos y tuvieron que llevarlos a una reunión para bajarles esa instrucción. De otra manera, habríamos iniciado este debate y esta votación a tiempo. Pero no fue así, y no fue así por ustedes. Con la participación de 66 personas, solo 48 cumplieron con los requisitos, pero sin explicación alguna se nos propuso una terna integrada por quien hoy sigue siendo la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ustedes pretenden su reelección. Otra incongruencia, porque les dijeron a los participantes que todos estaban en igualdad de condiciones. Mentira, porque a ellos no les dijeron que la actual presidenta llevaba ventaja, porque ustedes estaban obligados de meterla a la terna. Eso no se los dijeron a los participantes. Trataron de engañarlos diciendo que había un piso parejo. Compañeras y compañeros, hoy se nos está proponiendo al perfil peor evaluado por las comisiones dictaminadoras. Y reconozco en el rostro de sus presidentes de estas comisiones la vergüenza
de tener que votar por la peor evaluada, la vergüenza de haber tenido que meterla en la terna y sacar a uno de los mejores perfiles. Así es, con sus decisiones, lo único que están logrando es poco a poco subordinar los órganos de este país al oficialismo. Y en Acción Nacional estamos convencidas y convencidos de que lo que requiere hoy México es una persona especialista en los derechos humanos, que no se subordine ante nadie, que no sea una extensión de Morena y que realmente haga su trabajo. No queremos a una persona que repita la historia que fue marcada por homicidios, desapariciones e impunidad, sino una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que garantice la protección de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. A ustedes, los del oficialismo, a los pocos interesados en este debate, a ustedes les digo y les pido respetuosamente que no repitan los mismos errores que ya mucho ha sufrido este país en los últimos años y que se deben dejar de violar los derechos de las y los mexicanos. No hagamos de este proceso de elección un trámite administrativo o un proceso de Morena y valoremos de manera real todos los perfiles. Escuchemos de verdad a las organizaciones civiles y demos prioridad a quienes tienen los perfiles que ya nos mostraron están mejor evaluados. La propuesta de la señora Piedra Ibarra se argumenta por supuestos logros durante sus 5 años en la titularidad de derechos humanos. Pues se ha dicho, entre otras, que se redujeron las violaciones, se renovó la estructura de la institución, se erradicaron privilegios, gastos superfluos y se redujo el presupuesto. Y pues no, así no fueron las cosas en su periodo. Lo que hubo fue una subordinación al titular del Poder Ejecutivo y hubo una omisión a todas las recomendaciones que pudo haber emitido. Pero también debo señalar lo que ya es público y notorio. Es la falta de consenso entre el propio oficialismo. Esa falta de consenso para lograr el respaldo hacia una persona que encabece la Comisión Nacional. En ese sentido, el Senado se ha vuelto hoy la arena de combate entre fracciones del oficialismo con intereses opuestos. Por un lado están los que respaldan a Nacheli Ramírez, la preferida de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, los que respaldan a Paulina Hernández Díaz. Se dice la favorita del coordinador del grupo de Morena. Y finalmente, la instrucción que van a seguir, la favorita del que quiere seguir gobernando, violentando los derechos político-electorales de la primera mujer presidenta de México. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe estar en juego. México merece un país en el que los derechos humanos sean respetados, con una comisión verdaderamente autónoma, con perfiles que no necesariamente sean antagónicos, con una persona titular que sea capaz de criticar como de reconocer aciertos y sin duda con una persona sensible ante los problemas tan graves que atravesamos en nuestro país. Consideremos a los perfiles mejores evaluados. México merece respeto, ese que no nos damos entre nosotros aquí. México sí lo merece. Urge que se protejan los derechos humanos de las y los mexicanos, con capacidad, con liderazgo y con compromiso. Es cuanto.